Amigos, amigas, todas las tormentas juntas en el aire de Cítrica Radio. Pasaba Virus con pronta entrega y antes Chloe Gallardo con Fool's Keeper. Un placer estar con ustedes, Esteban Chacho, su conductor, un servidor para hablarles y contarles. Hace unos días, Ignacio Sabatella, doctor en Ciencias Sociales e investigador del CONICET, tuiteó algo que nos pareció tremendamente interesante. Todas las miradas puestas en el gasoducto Néstor Kirchner y poco o nada en el proyecto Fénix, ubicado a 60 kilómetros de la costa de Tierra del Fuego. El proyecto Fénix permitiría, a partir del 2025, abastecer el 8% del consumo nacional de gas vía gasoducto San Martín. Bueno, a partir de ahí intentamos profundizar, valga el juego de palabras, en el proyecto Fénix, pero qué mejor que hablarlo con quien tuitea justamente esta información y está en el tema e investiga de vuelta. Doctor en Ciencias Sociales e investigador del CONICET, Ignacio Sabatella. Hola Ignacio, acá Esteban en Cítrica. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar. Hola, ¿qué tal Esteban? ¿Cómo estás? Un gusto estar con ustedes esta tarde. Es un placer, Ignacio. Te pregunto, como alguien también que está en las ciencias sociales, y me parece algo recontra piola para expandir el ámbito, porque noto que hay un interés cada vez mayor de quienes hacen en las ciencias sociales, en la política energética, en los recursos, digo, más allá de la ecología, biología, los científicos de laboratorio, las ciencias sociales tienen algo que decir al respecto, ¿no? Me parece. Sí, es muy interesante lo que decís, porque evidentemente estamos hablando de temas que son multidisciplinarios o transdisciplinarios, si se quiere, involucran a muchas disciplinas. Obviamente cuando uno piensa en petróleo y gas, lo primero que se le viene a la mente es un geólogo, un ingeniero, pero lo cierto es que también cuando hablamos de explotación de recursos naturales, tenemos que hablar mucho de sociedad, los impactos sociales, los impactos ambientales, por supuesto, y también lo que habitualmente se llama la gobernanza de los recursos naturales, y ahí es donde por ahí entra la ciencia política y otras disciplinas de las ciencias sociales, que tiene que ver, bueno, en mi caso, con estudiar mucho qué pasa alrededor del mundo, comparaciones entre países, entre regiones, y ahí, bueno, hay mucho por decir desde las ciencias sociales, como decís vos. Hay algo interesante, Ignacio. Estamos hablando de una política productiva, sumamente interesante, imprescindible, que genera estos debates. Parto del tuit porque justamente es un poco el disparador de todo. Justamente que vos hablás de por ahí una mirada que se pone, entendiblemente, sobre el gasoducto Néstor Kirchner, pero que por algún motivo no tiene el mismo peso para con el proyecto Fénix. De hecho, hay una consulta pública que hasta mañana está abierta, auspiciada, por supuesto, por el Estado. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué es lo que sucede? ¿Hay algún desinterés por algún motivo en específico o cómo se explica la situación? Bueno, creo que son unos cuantos factores. El primero y principal es que es cierto que la construcción del gasoducto Néstor Kirchner tiene una dimensión histórica muy importante. Es uno de los gasoductos más importantes que se va a construir en las últimas 4 décadas. Hay proyectos anteriores, otras partes del país que se conectaron y demás, pero la importancia estratégica que tiene de conectar los excedentes de vaca muerta con los principales centros de consumo, Claro. en un contexto económico, social y político como el actual argentino, hace que la obra de este gasoducto tenga una importancia mayor todavía. Claro. Esto no le quita mérito a la inauguración de este proyecto Fénix, sino que va a ser complementario. Pero en la ecuación de lo que intentamos llegar, que es el autoabastecimiento de gas, que representa un gran porcentaje de nuestro consumo energético total, tengamos en cuenta, para quienes habitualmente no manejan este tema, el gas explica más de la mitad de las fuentes totales de energía que utilizamos los argentinos. Claro. Usamos el gas para cocinar, para calefaccionarnos, para el transporte automotor, vía GNC, pero también para la generación eléctrica. Claro. Buena parte de la electricidad que consumimos proviene a partir de centrales térmicas que funcionan con gas natural. Por eso es que cuando hablamos de proyectos de gas, sea un gasoducto o sea un yacimiento que se va a poner en marcha como el Fénix, es tan importante para cuestiones que exceden la energía, que tienen que ver, por ejemplo, con la macroeconomía. ¿Por qué decimos esto? Y soy muy breve. En nuestro país, actualmente, uno de los grandes problemas que tenemos es la escasez de dólares.
Esa escasez de dólares tiene unas cuantas razones. Una muy importante tiene que ver con que Argentina no exporta grandes cantidades de materiales y bienes industriales suficientes para sostener su crecimiento interno. Ujú, Y a su vez, las importaciones de energía en el último año se encarecieron mucho, ujú, no solo por la salida de la pandemia, sino, como todos sabemos, por la guerra ruso-ucraniana. claro. Todo eso derivó en una ecuación en 2022 donde el saldo entre lo que exportamos de energía y lo que importamos fue negativo. 4.500 millones de dólares fue el saldo negativo del año 2022 Ujú. y esto explica que las reservas del Banco Central actualmente estén en un límite muy peligroso para el sostenimiento del crecimiento económico. Por eso, todo lo que ayude a sustituir importaciones de energía va a ser bueno para la economía también. Es muy claro cómo lo detallás, Ignacio. Estamos conversando con Ignacio Sabatella, doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET, en este caso el gran protagonista, el proyecto Fénix. En ese sentido, la imagen, ¿no? Por supuesto que todo el cariño y todo el deseo de prosperidad para el pueblo hermano de Bolivia, pero al mismo tiempo la imagen de Alberto Fernández con Luis Arce hace unos meses. Hace que, digamos, cómo puede ser que tengamos semejantes fuentes en semejante territorio y la cosa no termine de arrimarse, de aproximarse a una sustentabilidad, autosustentabilidad. Bueno, el tema de la conectividad. Y en ese sentido, ¿sentís que la conectividad, los gasoductos, el proyecto Fénix, sentís que la clase política, digámosle, o la dirigencia política en general, es consciente y tiene la capacidad de acuerdos necesarios para transversalmente a lo partidario pactar y llevar adelante estas obras? ¿Están a la altura de desarrollos que muchas veces llevan lustros de desarrollar, de armarse? Mira, puntualmente cuando hablamos del gasoducto Néstor Kirchner, es cierto que se demoró más tiempo del deseable y eso tuvo que ver con deficiencias de la gestión anterior y de la gestión actual. Uh-huh. Si este gasoducto hubiese estado en marcha hace, pongamos, 2 años atrás, Uh-huh. nos hubiésemos ahorrado un montón de dolores de cabeza en lo que hace a la situación de nuestra economía. Pero también tenemos que decir que hay acuerdos básicos, ojalá se pudieran profundizar, que tienen, por ejemplo, que ver con la importancia de Vaca Muerta. Las diferencias por ahí vienen entre un signo político y otro, en qué rol tiene la empresa controlada por el Estado, YPF, si es un rol protagónico o no. La actual gestión entiende que debe tener un rol protagónico, la gestión anterior no lo entendía así y más bien crecieron competidoras privadas de YPF durante ese periodo, pero hay un componente estratégico que se comparte que Vaca Muerta nos puede dar autoabastecimiento junto con los proyectos de la Cuenca Austral, donde está ubicado el proyecto Fénix, es decir, gas que viene desde enfrente de la provincia de Tierra del Fuego para llegar a todo el país. Uh-huh. Eh, pero bueno, después hay matices en cuán rápido ingresan las energías renovables a nuestra matriz energética, el rol de la energía nuclear, las grandes obras de infraestructura como son las represas hidroeléctricas. Bueno, ahí hay una serie de matices que incluso dentro mismo de las coaliciones de gobierno, de la coalición anterior y la coalición actual. Es interesante también dos debates, dos cuestionamientos, creo que son los principales. Hay un montón, pero los que siempre encabezan son, por un lado, te formulo como las dos preguntas en una: el rol público-privado. Digo, creo que somos más conscientes de que el rol de los modelos híbridos no siempre son algo nocivo, pero siempre está la cautela de cuál es el rol del Estado, qué peso va a tener, qué porcentaje va a tener. Y por otro lado, las denuncias ambientales, incluso dentro de fuerzas de centroizquierda han habido debates sobre cuál es el rol del ambientalismo. Siempre están esos dos factores. ¿Cómo conviven, hasta lo que es hasta ahora, con el proyecto Fénix? ¿Cómo crees que interactúan? ¿Qué aportes o lo contrario pueden hacerle en su desarrollo? Bueno, en los últimos 1 año, 2 años, vamos a decir, se dio un debate muy interesante entre las posturas, vamos a decir, maximalistas, desarrollo de ambiente. Yo creo que no son opuestos, sino más bien deberían ser complementarios, tener una visión de desarrollo sustentable que involucre economía, política, sociedad y ambiente, de las 4 patas al mismo tiempo. Claro.
creo que en esos debates muchas veces una de esas patas queda olvidada, muchas veces adrede, y creo que es cuando el debate deja de ser interesante, más bien entramos en un terreno de chicanas, sobre todo en redes sociales, que lo vimos muy claramente. Por ejemplo, con la exploración de petróleo costa afuera, a la altura de Mar del Plata. Sí. Eso fue un tema muy discutido hace un año atrás. Cuando digo a la altura de Mar del Plata, es a propósito, porque en algún momento se dijo frente a Mar del Plata, y considero que 300 kilómetros no es frente a Mar del Plata, sino que es una distancia considerable como para tener un impacto visual directo o incluso un impacto ambiental directo, sino más bien indirecto. También lo que tiene que ver con la exploración de petróleo en aguas profundas es un desarrollo muy interesante. No se dio ese debate para este proyecto Fénix, porque como decíamos, la explotación de gas a la altura de la provincia de Tierra del Fuego hace más de 30 años que se desarrolla. Hay 5 plataformas marítimas que actualmente extraen gas, sobre todo y en menor medida petróleo, de la cuenca austral para abastecer el consumo de todos los argentinos. Sin embargo, con la explotación en aguas profundas, lo que tenía que ver con a la altura de la provincia de Buenos Aires, se dio un debate mayor. Desde mi punto de vista, un debate que arrancó mal, con sobre todo la intervención de Greenpeace, vamos a decirlo con nombre y apellido, que hizo un fotomontaje de gente empetrolada, que obviamente eso obtura cualquier debate. Es una imagen, un fotomontaje que no tiene nada que ver con la realidad. La exploración y explotación de hidrocarburos costa afuera se desarrolla en muchos lugares del mundo y no ocurre que haya desastres ambientales, ni siquiera accidentes ambientales de una escala, vamos a decir, grave. Ocurre que se desarrollan los hidrocarburos en el mar, en Brasil, en Noruega, en Estados Unidos, en México. No hay que irse tan lejos. Acá nomás en Brasil se está desarrollando la explotación de lo que se llama el presal, y Brasil se ha convertido en los últimos años en un gran productor de petróleo a nivel mundial, sin grandes inconvenientes. Estamos hablando de plataformas que están muy cerca de la costa de Río de Janeiro y otras playas brasileñas, con lo que implica el turismo para un país como Brasil, y sin embargo coexisten ambas actividades sin ningún tipo de problema. Entonces, en este tipo de debates, desarrolladamente, hay que ser cuidadosos, poner toda la información sobre la mesa. Me parece excelente que haya gente preocupada por el tema, que se nucleen organizaciones, pero es necesario también informarse bien de cada proyecto para poder opinar con propiedad. Ignacio, es realmente interesantísimo. Es doctor en Ciencias Sociales e investigador del CONICET. Te hago la última, por ahí si alguno se está sumando ahora. Estamos conversando de básicamente producción, soberanía nacional, demás. El disparador, el saque inicial fue a partir de lo que sucede con el proyecto Fénix. La perspectiva del comienzo de la producción, el comienzo de su andares para 2025. Te consulto por ahí también por las dudas urbanas o sociales que surgen de esto, puestos de trabajo, perspectivas, que justamente hablábamos de atrasos en desarrollos, qué parte está más optimizada del proyecto Fénix, qué sentís que aún hay que dar un último empujón, rol del Estado, también de vuelta puesto de laburo, cómo está esa fase y qué beneficios y qué factores estás repasando del proyecto Fénix en esos aspectos. Bueno, queda complementar del proyecto Fénix, que va a ser un proyecto operado por la empresa Total Austral, que es una empresa francesa, en sociedad con Wintershall, que es una empresa alemana, y la empresa Pan American Energy, que tiene capitales nacionales, capitales chinos y capitales británicos. Es decir, en este proyecto puntual no está involucrado YPF, como si está involucrado YPF en lo que tiene que ver con la exploración de petróleo a la altura de la provincia de Buenos Aires, donde YPF es socia, por ejemplo, de la Noruega ex-Statoil Equinor, Shell y otras grandes empresas internacionales, donde, bueno, el rol de la empresa pública va a estar ahí presente. Cuando hablamos de proyecto Fénix, estamos hablando de un proyecto 100% privado, pero que va a sumar muchísimo al autoabastecimiento de nuestro consumo de gas. Entonces, en ese sentido, hay que
poner sobre la mesa ese aspecto. Cuando hablamos de Vaca Muerta, YPF tiene un rol protagónico, indiscutido. Más del 50% del petróleo que se extrae actualmente de Vaca Muerta corre por cuenta de YPF, en algunos casos en sociedad con otras empresas. Y lo que hace a gas también tiene una participación muy importante, cercana al 40%. Es decir, YPF está en todos los eslabones de la cadena de petróleo y gas, obviamente también en la venta de combustibles, líder indiscutida, pero estamos hablando de que hoy en día es un esquema más bien mixto, en el que la empresa controlada por el Estado tiene un gran protagonismo, pero donde los capitales privados, tanto nacionales como internacionales, también tienen una participación muy importante. Es decir, un esquema mixto, muy distinto al previo de las privatizaciones de la década del 90, donde el Estado prácticamente tenía una participación mayoritaria en todos los ámbitos y la presencia de capitales privados era muchísimo menor. Ignacio, es un proyecto del cual sabíamos muy poco a partir de lo que mismo vos difundías, y esta charla, ni hablar, podemos ser más conscientes. Una vetita que me queda justamente, que es por ahí, pensando en desafíos, digo, el desafío de, me sale decir monitoreo, ¿no? De cómo será esa convivencia, porque es cierto, no es los 90, hay modelos híbridos, negarlo ya es negar la realidad. ¿Cuál puede ser, ya pensando en las ciencias sociales, el rol del Estado, de la ciudadanía? Digo, ¿cómo encontramos formas de monitoreo? Que hay empresas internacionales en Argentina, las hay. En un mundo ideal hablaremos de una YPF completamente presente, pero no es lo que está sucediendo logísticamente. ¿Cómo lo monitoreamos? No pienso en el caso de la vía navegable del Paraná. ¿Cómo podemos componer modelos de monitoreo ciudadanos para eso hay que hacer flotar el interés de la ciudadanía, ¿no? Digo, lo pienso como un desafío, no sé vos cómo lo sentís. Sí, queda agregar una cuestión más Obvio. que hace el proyecto Fénix, pero también a la explotación en Tierra del Fuego, que todos aquellos yacimientos marinos que están más allá de las 12 millas del continente pertenecen al Estado Nacional. Exactamente. Sí. Sí. 12 millas hacia adentro son de las provincias correspondientes, en un esquema que tiene que ver con los 90 justamente, que tuvo que ver con la provincialización de los recursos naturales, entre ellos los hidrocarburos. Las provincias son dueñas de los hidrocarburos que están en su territorio continental y en el mar hasta las 12 millas marinas. Cuando hablamos de este tipo de proyectos, más allá de las 12 millas marinas, está involucrado el Estado Nacional, que es la que otorga las concesiones, pero que también realiza este monitoreo que vos hablás, no solo a nivel técnico, sino también ambiental. Y en este caso, la que se está involucrando es no solo la Secretaría de Energía, sino también el Ministerio de Ambiente. Esta consulta pública, claro, que se realiza hasta mañana, hay un montón de información en la página de la consulta pública, un montón de información técnica, ambiental, muy interesante para aquel que le interese profundizar, donde la ciudadanía puede no solo informarse, sino también hacer comentarios, preguntas. Sí. Y me parece que esos mecanismos son muy útiles, si bien no son vinculantes, disipa cualquier tipo de duda. Ahora, claro está, hay muchos que igualmente se van a oponer a este tipo de proyectos, pero, como decíamos, con la información sobre la mesa. Preguntemos porque realmente la página de la consulta es sumamente interesante, permite crearse un usuario y preguntar abiertamente. Aprovechemos porque es el gran debate del futuro y del presente, la energía, la soberanía, estos debates tan interesantes que acarrea y tan necesarios de visualizar. Ignacio, primero, gracias por el tiempo, por la claridad, por coparte con la charla y que sea la primera de muchas porque es un tema que nos súper interesa y poder conversarlo al aire es un golazo. Así que gracias en serio y muy buena semana. Igualmente para ustedes y muchas gracias. Hasta pronto, gracias a él. Ignacio Sabatella es doctor en Ciencias Sociales, es investigador del CONICET, entre Gasoducto Néstor Kirchner. Hemos hablado también de los nuevos roles y las nuevas composiciones de las sociedades y entidades que se encargan de la administración de recursos. Por supuesto que el protagonista del proyecto Fénix, yo no lo conocía hasta que vi su tweet. Nos encanta, nunca mejor dicho, empaparnos de estos temas. Ya hemos cariñosamente molestado mucho, cariñosamente dicho, con el gasoducto Néstor Kirchner el año pasado y lo seguiremos haciendo. Ni hablar la hidrovía, que es el gran éxito de Cítrica Radio, la hidrovía número 1.